Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a el primer podcast de Rada Escucha. Bienvenidos a este primer capítulo y hoy tenemos a dos invitados que me ayudarán a complementar el tema de hoy. De mi lado derecho tengo a Willy. Buenas noches. Y de mi lado izquierdo tengo a Marlo. Hola, buenas noches. Bienvenidos a los dos, muchas gracias por aceptarme la invitación. No, ¿cómo crees? Gracias a ti por invitarme. Sí, al contrario, gracias por invitarnos. Gracias. Y entonces vamos a empezar con el tema de hoy. Un poquito enfocado hacia mi carrera, pero ustedes me podrán seguir el paso. Igual no es como que yo sea un erudito en esto, así que el tema es la influencia de los videojuegos en la educación. Ok, empezamos con lo primero. ¿Qué son para ustedes los videojuegos? Mira, para mí, pues, los videojuegos son pues un método de entretenimiento, de ocio. O sea, cuando uno no tiene mucho o no tiene nada que hacer, pues uno se pone a jugar, ¿no? O sea, por lo general, ¿verdad? O muchas veces pues, hay gente que sale a caminar. O sea, es una actividad que uno hace día a día. Ya depende de la persona si se aburre o no de jugarlos. Ok, entiendo. ¿Y tú, Marlo? ¿Para ti qué son los videojuegos? Sí, exactamente. Yo también creo que los videojuegos son más que nada una herramienta de distracción y de recreación, yo diría hasta cierto punto. Además que en los últimos años, como hemos podido ver, se ha convertido ya no solo en una herramienta de distracción, sino en un trabajo, en una herramienta que puede utilizarse para hacer dinero. Sí, ¿sabes? Inclusive, pues, también hay algunos juegos que se usan para socializar. O sea, ahorita no, la gente no... Bueno, pues ya ves que estamos pasando por esta pandemia, ¿verdad? Del COVID y todo eso. Y pues mucha gente conoce, vaya, gente en juegos. O sea, ya ves el caso de Among Us. Pues la gente muchas veces hablaba por el chat o otras veces por chat de voz. Sí, claro, tienes toda la razón. Últimamente los videojuegos se han convertido en una red social más que en un medio de entretenimiento. Y claro, hablamos de, como tú dijiste, de los trabajos, Marlo, mencionando los esports, que para quien no sepa son deportes digitales. Como cualquier deporte requiere de cierta preparación, cierto conocimiento sobre el juego al que vas a empeñarte y te llevan a concursos, a torneos a niveles nacionales o internacionales y esto te ayuda a mejorar y a ganar dinero. Ok, pues me parece perfecto. Entonces, vamos a empezar con lo bonito, con lo bueno. ¿Qué ventajas ustedes podrían mencionarme de los videojuegos si yo les digo que tienen una relación con la educación? Pues ya se ha sabido desde hace mucho tiempo que los videojuegos ayudan sobre todo a la parte motriz, porque para jugar de cierta manera necesitas coordinación ojo-mano, sobre todo si estás jugando con un control o ya sea con un teclado, necesitas coordinar lo que haces con las manos y lo que haces con la vista. Si lo piensas bien, no es muy diferente a lo que hacen, por ejemplo, gente que toca algunos instrumentos en orquestas, que tiene que ver las partituras al mismo tiempo que tiene que pensar en lo que hace en su instrumento. Es algo parecido. Me encanta esa idea, sí, muy bien. Tú, Willy, ¿qué podrías añadir a esto? Mira, yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria, hace, ¿qué te diré? Unos 11 años más o menos, tenía una clase de computación y el profesor, no sé si era porque no quería batallar con nosotros o qué onda, pero nos ponía, en las computadoras tienen un juego que era de Chabelo, Ok. Y literalmente el juego te enseñaba a escribir o a deletrear, o sea, bueno, o sea, no creo que funcione este juego porque pues ya teníamos que unos 10 años, pero pues estaba bien la idea que el profesor quería hacer, ¿verdad? O sea, enseñarle a escribir bien a los alumnos. Okay. Yo pienso que un juego está bien para aprender bien a hablar, o sea, o muchas veces también puedes aprender a hablar otros idiomas. Exactamente, entonces tú ya te estás yendo por ese lado de la interactividad. Hay muchos juegos que son interactivos que, como dices tú, te enseñan las palabras, las sílabas, el inglés. Bueno, el inglés
Hay juegos dedicados a enseñarte inglés y hay juegos que como vienen predeterminado en el idioma inglés, pues el niño se ve forzado a tomar un diccionario o buscar en internet y empezar a buscar y a buscar cómo traducir esas frases. Otra cosa que tiene que ver con la interactividad, pues son los juegos que hemos visto que funcionan enseñándote matemáticas, haciendo operaciones, etcétera. Marlon, ¿quieres participar? ¿Sabes qué pasa también? Que últimamente conforme avanzan los estudios de psicología y vamos descubriendo más de los trastornos de déficit de atención, también pueden llegar a ser una muy buena herramienta para pacientes que sufren de este padecimiento, que necesitan una atención diferente, precisamente para educarlos o para enseñarles ciertas materias, ciertas áreas del conocimiento. No es lo mismo enseñarles a niños con que no padecen déficit de atención a niños que sí lo padecen. No les puedes enseñar de igual manera y eso puede ayudar a expandir las maneras de enseñarles. Ok, entonces tú estás hablando de adecuar el videojuego a niños con capacidades diferentes. Sí, sí, sí. Ok, me parece perfecto, sí. Todo esto va relacionado al carácter cognoscitivo, a las formas de aprender y cómo se relacionan con los videojuegos. Pero, por ejemplo, también podemos hablar un poco de la creatividad. Hay juegos que fomentan la creatividad. Tenemos el mayor ejemplo y yo creo que el más conocido por la población. Tenemos el juego de Minecraft, que pues como su nombre lo dice, es minar y construir. Este juego personalmente a mí me ayuda mucho para desarrollar un poco más de ideas fuera de la caja, se podría decir, para pensar más creativamente. Pero ustedes, ¿cómo creen o cómo podrían decirme que ayuda a los niños esto? Pues sí, así como dices, o sea, el Minecraft sí, pues depende. Si juegas en creativo, pues hasta el mismo nombre te lo dice, creativo. Ya sabes, tienes todos los materiales desbloqueados desde el principio. O sea, un niño, pues es como si les dieras Legos, va a hacer lo que quiera con los Legos, a pesar de que ahí tienen las instrucciones, el niño va a hacer lo que quiera. Es muy, muy bueno el Minecraft para desarrollar la creatividad. Inclusive, pues ya ves también esta Terraria. Si no te gustan los juegos en 3D, pues tienes Terraria, está en 2D. Sí, claro, y Terraria es más o menos el mismo concepto, que es construir lo que tú quieras. También yo he visto que hay creadores de contenido en YouTube que utilizan videojuegos principalmente para quizá no dar clases, pero sí enfocar ciertos aspectos de la arquitectura, llevarlos al área física del mundo real, tomando aspectos de videojuegos y toman aspectos de... Yo de repente escucho que hablan mucho del Final Fantasy o de juegos que tienen arquitecturas complicadas para analizar la arquitectura del juego y con base en ese análisis intentar recrear los modelos y hacer los cálculos para llevarlos a la vida real. Entonces tú estás hablando de la representación. Sí, de tomarlos como modelo para enseñar. Ok, me parece bien. Yo, para que veas esa última situación, nunca la había escuchado y me parece interesante porque al menos en mí provoca la necesidad de buscar más. Entonces, es una buena estrategia el llevar la arquitectura o el diseño de los videojuegos a un espacio más real. Y finalmente, en complemento a la creatividad, podemos hablar un poco de los reflejos. Hay juegos que están basados en la capacidad de los reflejos. Muchas veces podemos considerar este tipo de juegos violentos porque pues estamos hablando de juegos de disparos, juegos de peleas. Entonces, la mayoría de juegos, aunque tienen un poquito de carácter, se podría decir, violento, ayudan mucho con esta capacidad de responder ante los cambios, a los reflejos. Por ejemplo, tú, Marlo, ¿qué juego te podrías mencionar que sirviera de ayuda para los reflejos? Creo que un muy buen ejemplo de juego que podría ayudar a los reflejos y que también que ayudaría un poco como modelo de vida práctica serían los juegos
de carreras. Porque si, por ejemplo, ya que sabes manejar y juegas juegos de carreras, aplicas conocimientos que sabes de la vida real en juegos de carreras. Y pues sabemos que para manejar hay que tener una buena habilidad motriz. Entonces, los juegos de carreras yo creo que son un muy buen ejemplo de habilidad de reflejos. Y al mismo tiempo, un buen modelo para practicar y aplicarse en la vida real. Sí, claro, y aquí hablamos de carreras y también nos ayuda mucho con la ubicación espacial. Los juegos de carreras en primera persona, pues empiezas a medir a qué distancias están las paredes, a qué distancia van los otros autos. Y esto, quieras o no, cuando conduces un auto de verdad, te sirve un poco para reducir el estrés, la ansiedad o los nervios que a muchos nos da el pensar en conducir. Sí, de hecho, ahorita que mencionas el espacio, los juegos que son juegos de espacio abierto, a mí particularmente me generan mucho conflicto porque yo no tengo como una muy buena percepción del espacio. Entonces, cuando juego juegos de espacio abierto, sí me cuesta mucho trabajo ubicar en dónde estoy. Y yo creo que esa también puede ser una muy buena ayuda para intentar practicar hacia dónde estás, hacia dónde te mueves, dónde te encuentras. Sí, claro, tienes mucha razón en eso. ¿Y tú, Willy, qué podrías decir de los juegos que tengan que ver con los reflejos y con el uso del espacio? Mira, con reflejos, yo creo que los juegos musicales pueden ayudarnos a mejorar los reflejos, porque pues ya ves tú cuando, no sé si hayas jugado al Guitar Hero alguna vez, pues ya ves que las notas van bajando conforme va avanzando la música. Y Claro. pues tú tienes que presionar el botón a la vez en la que te sale la nota ahí. Pues yo creo que uno tiene que usar bien la vista y para poder presionar el botón o la tecla correctamente y poder pues, obtener una buena puntuación. De hecho, pues también igual, así como dicen los juegos de mundo abierto, pues también te pueden ayudar a tus reflejos. Es más, inclusive, pues ya ves que últimamente ha estado sonando mucho esto de la realidad virtual. Ahí ya ves que usas controles que te ayudan a moverte. Y yo creo que eso también ayuda mucho a los reflejos. Sí, claro, estamos Igual, hablando ahí también de una relación de reflejos como mencionaba Marlo, con las capacidades motrices, ¿no? Porque la realidad virtual está un poco más allá del simple hecho de estar sentado con un control en ambas manos. Ya subes, pues, bajas los es brazos. movimiento, sí. Ajá. Ok, me parece bien. Y esto me lleva un poquito a hablar de una capacidad que también tiene que ver con esto de la ubicación del espacio y estamos hablando de los juegos de simulación. Los juegos de simulación construye tu ciudad, construye tu zoológico, todo ese tipo de juegos nos ayudan y a los niños sobre todo a poder identificar espacios, pero no la ubicación, sino la distribución, a aprender a fragmentar su realidad. Esto funciona para X cosa y este otro objeto para Y. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Pues bueno, antes yo podría agregar que mencionando los juegos musicales, también podría sumar que al ser musicales podrían alimentar también la creatividad de los niños o del público en general que consuma ese tipo de juegos, porque pues al ser musicales promueve quizá el consumo del arte o ese tipo de cosas. Sí, claro, también es una apertura a mundos diferentes, ¿no? Canciones desconocidas, artistas nuevos, y también es un buen recurso artístico. Pero volviendo un poquito a la situación de la simulación, el metaverso, vamos a ponerlo como ejemplo, es algo muy sonado últimamente que aparte de realidad virtual nos está colocando en este punto donde hay que aprender a distribuir el universo. ¿Tú qué opinas sobre la simulación? ¿Alguna vez jugaste algún juego de simulación? Fíjate que juegos de simulación casi no he jugado, no.
No conozco muchos juegos de simulación. ¿No? Ok. No. Por ejemplo, a mí un juego que bastante tiempo me quitó cuando era niño, pero que al mismo tiempo me sirvió, es de Age of Empires, que es simulación de ejércitos y es un juego de estrategia. Y aunque no quiera uno, pues aprende un poco de historia, conoce las civilizaciones, está muy metido en cuanto a los recursos históricos. Entonces, este juego es de culturas y de guerra. Otra vez volvemos un poquito a lo de la violencia, pero sigue siendo algo normal dentro del género porque no es gráfica la violencia, es muy, muy suave la violencia que se presenta. Y sin embargo yo le veo más pros porque aprendes sobre cultura, sobre sus pros, sus contras, cómo eran las estrategias y aprendes igual tú a empezar a esa capacidad de estrategia de causa y consecuencia. Si yo realizo tal acción, el enemigo hace esto. Si yo no realizo esto, puede pasar esto. Entonces yo creo que este tipo de aprendizaje pues usa muchas técnicas de aprendizaje históricas, científicas y matemáticas incluso para darnos una experiencia muy inmersiva. Sí. Se me acaba de ocurrir también el juego de los Sims o Habbo Hotel. eh, Estos juegos que son como de simular, como tipo simuladores de la vida cotidiana. Y eso que mencionas de cómo perciben la realidad, también creo que puede ir muy enfocado a pues simular cómo vive uno la vida real. Porque cuando pues eres joven y juegas estos juegos que son de simular una vida cotidiana y donde haces tu casa, diseñas tu cocina y todo ese tipo de cosas, te, te va, te va enseñando cómo funciona, tan solo cómo funciona un espacio tan pequeño como tu casa. Porque incluso, otra vez en arquitectura, el cómo funciona un espacio va muy enfocado al, al tipo de vida que tenga una persona en específico. Y estos juegos de simulaciones, ya sea en realidad virtual o en el formato estándar que conocemos de los videojuegos, puede ser una buena ayuda para saber cómo funciona la realidad. Porque, pues digo, puedes interactuar con muchas cosas que pudiesen ser incluso fantasiosas. Pero yo creo que eso te empieza a ayudar a lo mejor a entender que no puedes, por ejemplo, tener quizá, no sé, tu baño al lado de la cocina, ¿no? O, o tu sala en medio del jardín. Ese tipo de cosas, ¿no? Que Sí, claro. probablemente jugando, si tú no lo haces jugando, en la vida real nunca lo vas a hacer. Y por ende nunca vas a llegar a una conclusión de, no puedo hacer esto por esto, porque pasa esto. Sí, es muy útil saber eso. Igual hablamos un poquito de ubicación espacial, pero también aquí hablamos de la realidad. O sea, lo que tú mencionas es muy bueno porque es llevar un aprendizaje infantil a una realidad distinta. Incluso como tú lo dices, hay muchas personas que gracias a juegos de simulación donde construyes tu casa o así, es que deciden estudiar algo relacionado a la construcción, a la arquitectura. O los juegos que son de simulación de cocina, ¿no? También ahí a lo mejor, pues ya sabemos que hay recetas eh, pues, escritas y pues a lo mejor a un niño no le cuadra ciertas cosas. Entonces tú en un juego es más fácil que experimentes con ciertas cosas en una cocina a que lo experimentes en la vida real. Claro. ¿Algo más que agregar sobre esto, amigo Willy? No, pues es que la verdad casi no conozco de este tema de los juegos de simulación. No estoy muy familiarizado con ellos. O sea, casi no en mi vida he jugado juegos de simulación. Ok, es entendible. Sí, cada quien igual en los videojuegos y en todos los temas de la vida, siempre va a haber gustos, siempre va a haber favoritismos y pues está bien que cada quien tenga sus propios pues temas favoritos. Entonces, esto ayuda un poco también a la diversificación de los experimentos. O sea,
diversifican lo que son los videojuegos, crea un videojuego especial para cada tipo de público que hay, combina nuevos recursos, genera un nuevo género a través de combinar otros dos. Entonces, me parece bastante correcto que tengamos distintos puntos de opinión. Ya volvemos en Rada Escucha. Ya volvemos en Rada Escucha. Hablando de todo esto, de todo lo que nos ayuda y a los niños, de cómo los videojuegos nos ayudan, tenemos el otro lado. ¿Qué daños o qué contras podríamos verle a los videojuegos en general? Por ejemplo, yo quisiera empezar hablando de pues lo que ya he mencionado bastante, la violencia. Hay varios juegos que son muy sangrientos, muy violentos, muy explícitos. Y lo único que hacen es deformar la realidad para los niños. Ellos empiezan a ver la violencia como algo normal, como algo bueno, como algo experimental incluso, que, a ver, yo voy a intentar hacerlo como en el videojuego tal. ¿Qué podrían ustedes decirme de la violencia? ¿Cómo creen que se relaciona con la vida infantil? Mira, yo aquí creo que, o sea, para empezar, ¿por qué un niño tendría que estar jugando un juego violento? O sea, ya sabemos que existe la clasificación de juegos. Yo creo que, pues, que un niño interactúe con un juego violento, pues en sí ya viene siendo culpa de los padres por no andar supervisando lo que están usando sus hijos. Claro, o sea, uno de adulto pues juega estos juegos y no es como que diga, ay, mira, en este juego estoy matando a una persona y le robé su carro y voy a robarle su dinero. No, o sea, no, te digo, o sea, no entiendo por qué un niño debería estar jugando un juego de violencia, vaya. Sí, claro, ahí estamos hablando de algo muy importante que es la atención de los padres sobre los hijos. Muchas veces, como tú dices, la clasificación es ignorada porque el niño a través de las redes sociales, lo que son YouTube, Facebook, etcétera, conoce estos juegos, le agrada la idea, es algo nuevo para él, algo que normalmente no haría y decide intentar probarlo. Si los papás no están al tanto de lo que significan estos juegos o simplemente no les importa, pues se los compran de cumpleaños, de Navidad o simplemente como un deja de molestar. Y eso es un tema muy importante porque los papás tienen que estar al tanto de sus hijos y en cuanto a lo que les dejan consumir. No solo hablando de videojuegos, también películas, música, todo tiene una clasificación, todo tiene un límite y los padres aquí tienen que supervisar atentamente a sus hijos porque la falta de supervisión hace que los niños realicen actividades que no van acorde con sus edades y algunas pueden ser sin prejuicios ni daños para terceros, pero hay otras que sí. De ahí con las películas o los videojuegos violentos se desprende un poco el maltrato de animal, se desprende un poco el comportamiento errático, entonces como tú dices, la clasificación es primordial y hay muchas personas que dicen, es que la clasificación no está. Sí, si tú vas a una tienda de videojuegos o entras a una página de videojuegos y te pones a leer un poco la caja o la página, encontrarás ahí la clasificación. Tenemos dos tipos de clasificaciones, que es la que se aplica en México, que es la de letra A, B, C, B15, etcétera. Y tenemos la Ley General de Videojuegos que se clasifica en inglés, que es el T de Teenage o adolescente, el M de Mature, que es para adultos, y tenemos otras más. ¿Tú qué opinas, Marlon, sobre todo esto de la clasificación, de la censura, si acaso relacionándolo un poquito, y de la violencia en los videojuegos? Pues no sé si podría agregar algo más. Creo que, pues sí, han dicho sobre todo lo obvio, que pues la falta de atención de los papás, las clasificaciones. Quizá podría agregar que aunado a la falta de atención,
los tiempos de juego de los niños podrían excederse de lo que debería, y al mismo tiempo quitándoles tiempo de hacer otras cosas como tareas del hogar, tareas de la escuela. Y igual relacionado a las leyes, pues sabemos también que en muchos lados eh, hay leyes que prohíben que los niños jueguen a ciertas horas, al mismo tiempo que hay leyes pues que clasifican los juegos precisamente para que no se permita que los niños estén expuestos a cierto tipo de géneros de juegos. A cierto contenido, ¿no? Ajá, Y como cierto bien tú contenido. mencionas, creo que es Corea del Norte, no estoy seguro, el que tiene esa ley de horarios. Yo escuché que es en Corea, sí, en Corea del Sur y en China. Ok, sí, en países En, de Asia, ¿no? creo que en Corea del Sur hay tienes que sacar una licencia para ir a bueno, ya ves que aquí pues está el League of Legends, ahí se da mucho eso del League of Legends. Ujú. Ahí en Corea yo leí o escuché en algún lado que tienes que sacar una licencia para poder ir a un cibercafé, suponiendo que pues sea un cibercafé, a un game center, y te piden tu identificación, incluso para abrir una cuenta en este juego. También estaba viendo que en China, a ciertas horas, eh, a los niños los dejan jugar. Igual creo que también en los game centers se les da su límite, o sea, de que, no sé, suponiendo que un niño tiene... yo creo que, bueno, mira, ya me estoy revolviendo, pero creo que esto influye más en los jóvenes adultos, porque pues ellos se supone que tienen más obligaciones, como ir a trabajar o estudiar en la universidad, para que no pierdan su tiempo en los juegos, se les da un límite, o sea, de que, ya terminaste tu tiempo, pues vete a trabajar o vete a estudiar. No, y los niños, pues eso sí no, desconozco cómo estén las leyes en estos países, pero sí he escuchado más sobre los adultos jóvenes. Sí, creo que también tiene algo que ver que los jóvenes adultos, sobre todo, somos los que a veces perdemos un poco más de tiempo en los videojuegos, entonces sí está bien tener también nuestros horarios, pero te vuelvo al tema un poco, según yo, es en Corea del Norte donde los niños tienen como un horario estricto de uso de videojuegos y pasada cierta hora, por ejemplo, vamos a hablar del juego Fortnite, es un juego en línea donde pueden jugar de distintos lugares del mundo. Según yo, Corea del Norte llega a un punto donde los servidores de este juego se cierran. No sé qué quieras comentar, Marlo. No, es en Corea del Sur. En, Ok. en Corea del Sur, no, niños menores de 12 años no pueden jugar a más de las 10 de la noche. Porque además también era un problema que robaban las tarjetas de los papás para gastar dinero en juegos. Pero apenas esta ley se quitó porque se dieron cuenta que en realidad no funcionaba nada. Porque los niños abrían cuentas falsas bueno, en general utilizaban identidades falsas para seguir jugando. Utilizaban otra edad y otro nombre. Entonces se dieron cuenta que estas leyes realmente no funcionaban. Sí, aquí es a donde volvemos a lo mismo. O sea, la ley puede ser la más estricta del mundo, pero si no hay supervisión de los padres, pues es difícil que se cumplan al pie de la letra, ¿no? Y por ejemplo, lo que hablaba Willy me lleva al siguiente punto. O sea, estamos hablando de que no hay horarios de tiempo, se pierde mucho con el videojuego, se pierden muchas horas al día y esto muchas veces nos genera el famoso sedentarismo. Yo consideraría que lo que deberíamos hacer como población en general es organizar bien los tiempos. Está bien jugar 2 horas, 2 horas y media si tú quieres al día. Sin embargo, tienes que acoplarlo a un horario donde puedas realizar otras actividades, hacer ejercicio, caminar, ir a comprar cosas, salir, algo que no te haga todo el tiempo estar en una misma posición, porque como sabemos esto daña las articulaciones, atrofia los músculos, incluso daña la circulación porque pues estás comprimiendo tu cuerpo mucho tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre esto, ¿tú qué tendrías que decirme, Marlo? Yo creo que al mismo tiempo
podremos decir que el estar mucho tiempo jugando, sobre todo en la noche, podría quitarle horas de sueño a los niños. Sabemos que en edades tempranas el sueño es muy importante para terminar el desarrollo de los niños. Y entre más jóvenes sean, es más importante que no pierdan tiempo de descanso, sobre todo descanso óptimo, durmiendo pues las horas que deben de dormir, de 8 a 12 horas. Sí, claro, estamos hablando de que este tiempo de dormir, entre 8 y 12 horas, ayudan al cuerpo a relajarse, a desarrollarse. Se ha dicho en estudios que los niños crecen más de noche, entonces entre menos horas de sueño tengas, pues es más complicado ir creciendo física y psicológicamente, porque también la falta de sueño te altera los nervios, te daña un poco la vista, el cerebro, te hace estar de humores anormales. Entonces sí, como tú dices, el hecho de que se vaya relacionando el sedentarismo con el sueño es muy importante para los niños. ¿Y tú, Willy, qué me podrías decir de esto? A ver, puedo ponerme como ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, mira. Pues el sedentarismo. Pues yo, por lo regular, cuando trabajo en las noches, yo salgo muy tarde. Salgo por lo general a las 12, 1 de la mañana. ¿Y qué es lo primero que hago? Pues es prender la consola y ponerme a jugar. Cuando no debería ser así, o sea, tengo que dormir, si no al día siguiente voy a estar todo amargado. Aparte de esto, también el estar viendo directamente la pantalla afecta a nuestro cerebro. No recuerdo si era la melatonina. Es una proteína que ayuda a que el cerebro se relaje y puedas descansar. A mí me pasaba mucho que cuando jugaba mucho tiempo, batallaba mucho para dormir. Y una vez me acuerdo que fui a consultar y mi doctor me preguntó qué hacía antes de dormir y yo le comenté que me ponía a jugar o que me ponía en el celular. Y mi doctor me regañó. Me dijo que no debía hacer esto porque mi cerebro no produce esta hormona y pues no me voy a poder dormir porque mi cerebro no está produciendo esa hormona. Sí, claro, y esto no incluye solo videojuegos, o sea, las recomendaciones son que media hora antes de dormir dejes cualquier dispositivo electrónico para que puedas relajar tu cerebro, calmar tu sistema nervioso se pueda relajar y puedas tener un sueño más profundo y más duradero. En este momento estoy buscando la hormona o la encargada de, como dices tú, de dormir al cerebro. Y sí, en lo que yo busco es la melatonina. Ok, déjame investigar si es esa, y mientras yo lo investigo, Marlon quiere decir algo. Sí, sí es la melatonina, es la hormona que ayuda a regular los ciclos del sueño. Ok, entonces melatonina, para que la gente Sí. tenga en consideración que si no duerme, si se la pasa en los videojuegos o en el celular en general o en cualquier dispositivo que genere mucha luz, pues el sueño va a ser malo, incluso para los niños. Si tú a tu pequeño, vamos a decir a un niño muy, muy, muy pequeño, a un bebé, duerme contigo, duerme en tu misma habitación y tú tienes la televisión, pues esta televisión también va a afectar en el horario de sueño del niño. Lo va a poner más tenso, lo va a hacer que llore más seguido, va a dormir menos. Incluso en un bebé, este tipo de cambios en el cerebro les afecta físicamente. Si no duermen bien, es más complicado que puedan hacer del baño bien. Y esto, pues, a su vez es una molestia para los padres. Otra cosa que se me olvidó comentar. El cerebro está acostumbrado, o sea, cuando ve luz, ya ves que los aparatos electrónicos generan luz, tu cerebro piensa que es de día, por eso no produce melatonina. Se me olvidó decir eso. Sí, claro, es entendible todo ese asunto, y por eso es que dormimos de noche. Por si alguien dice, es que no, yo duermo de día porque duermo mejor. No, el cerebro, el cuerpo humano está adecuado al ciclo de vida común, y dormir de noche nos ayuda, como dice Willy, para esto, para que el cerebro descanse de una manera correcta. Y sin embargo también tenemos el desprendimiento de la adrenalina, como hablábamos de los juegos violentos o
de la situación que hablaba Marlo de los robos, se podría decir, que los niños hacen contra las tarjetas de crédito de sus papás, pues tenemos la adrenalina que a los niños les genera más estrés, los pone en una capacidad de reacción mucho más rápida, que en cierto punto es desafiante para ellos hacer este tipo de actividades incorrectas, y como consecuencia del videojuego pues es un problema. Ok, sí, lo siento, me distraje un poco, pero sí, podemos decir todo esto. Y entonces pues ya el último punto que ya repasamos un poquito de tiempo fue lo de una falsa perspectiva de la realidad. Cómo los juegos te hacen pensar o hacer cosas que no deberías hacer. ¿Alguno de ustedes alguna vez jugó Grand Theft Auto de niño? Sí, incluso ahorita sigo jugándolo. Ok, en ese juego pues tenemos lo que es violencia, delincuencia, asesinato. Tenemos como todo lo irreverente que pudiera ser una realidad, lo tenemos en ese juego. Tú como adulto, ¿podrías decirme por qué lo juegas? ¿Qué es lo que te motiva a jugar ese tipo de títulos? Pues son cosas que no puedes hacer en la vida real o son inmorales. Yo no voy a ir por la calle a golpear a una viejita o a robarle un carro a alguien. Y pues en ese juego sí lo puedo hacer. No me van a empezar a perseguir. Bueno, en el juego sí, ¿verdad? Te dan estrellas y ya sabes que te empieza a seguir la policía. Pero pues en la vida real no lo voy a hacer. O sea, porque es algo ilegal y aparte es muy inmoral. Ok, pero tú como un adulto ya funcional entiendes esa distinción de la ficción y la realidad. Sí, obviamente, pero pues un niño va a creer que eso es lo que puede, o sea, que de grande va a poder hacer eso. El niño, no sé, de seguro iba a decir, mira, déjame, le robo el carro y cuando sea grande, pues lo voy a intentar. Exactamente, eso es a lo que quería llegar, que los niños pues todavía no tienen bien desarrollada esa capacidad de identificar lo que está bien y lo que está mal, y muchas veces al ver cualquier contenido, un videojuego, una película, y la capacidad de hacer estas actividades, como tú dices, inmorales, incorrectas e ilegales, ellos lo toman como pues si él lo hace, yo puedo hacerlo, yo puedo imitarlo, y sin embargo, pues sabemos que eso no debería ser así. Tú, Marlo, ¿tú jugaste alguna vez de niño ese juego, Grand Theft Auto? No, la verdad nunca he jugado ese juego. Ok, sí, yo estoy en la misma situación. Yo a Grand Theft Auto lo conocí cuando ya tenía 13, 14 años. Y pues sí, también ya es como un punto donde tú dices, pues es incluso hasta cierto punto liberador el poder realizar cosas que en la vida normal sabes que no tienes que realizar. Porque pues incluso quiero pensar, tal vez no esté en lo correcto, pero yo creo que todos los seres humanos en algún punto hemos pensado con maldad. Es normal en el ser humano tener pensamientos malos. La diferencia es cuando sabemos limitarnos a que sea dentro de un espacio ficticio y la gente que ya realiza este tipo de actos en la vida real. Ya volvemos en Rada Escucha. Ya volvemos en Rada Escucha. ¿Algún tema más que quieran abordar? ¿Alguna otra ventaja o defecto que podrían añadirle a los videojuegos? Se me ocurre que ya que estábamos hablando de ciclos de sueño, de hábitos en la vida cotidiana, también podría generar malos hábitos alimenticios, ya que si pasas mucho tiempo jugando, pudieses olvidarte de tus necesidades básicas, al mismo tiempo de que te olvidas dormir, que es básico. También pudieses olvidarte de comer, o quizá ya no solo de comer, también a lo mejor quizá de ir al baño, o algo tan básico quizá como tomar el sol, que
sería un poco lo opuesto a dormir, porque sabemos que también el sol o tomar el sol, tomar la luz del día, es algo que el cuerpo necesita para saber que es de día y activarse. Sí, tiene mucha razón. Todo este asunto de las necesidades básicas, pues sí. Yo creo que todo queda en uno mismo y en la voluntad que tenga, ¿no? Porque pues todos podemos decir, pues voy a jugar 3, 4 horas, 5 horas incluso. Sin embargo, volvemos a lo mismo de que hay que aprender a adaptarte a más actividades. No puedes depender tu vida de un videojuego. Ni siquiera los que trabajan en eso, la gente que trabaja en los esports, hace eso. Tienen otras actividades, tienen que alimentarse, como dices tú, tienen que cumplir con sus necesidades básicas. Y muchos estudian, muchos trabajan aparte. Otros incluso tienen sus mundos fuera del videojuego, completamente alejados de ellos. Entonces, la capacidad de poder adaptar tu vida a los videojuegos tiene que ser la misma para todas las personas, no para unos sí y para otros no. Y pues con esto podemos empezar a concluir la situación del videojuego. William, ¿tú opinarías que los videojuegos funcionan a edades tempranas o deben ser limitados? No, yo creo que deberían de ser limitados. ¿A qué limitarías tú los videojuegos? Si vamos a hablar, si tú tienes un hermanito menor, no sé si lo tengas, si lo tienes. Sí, tengo un hermano menor. Ok, ¿qué edad tiene? Mi hermano tiene actualmente 11 años. 11 años, perfecto. Entonces vamos a usarlo ahí como ejemplo. Está en una edad donde apenas va a entrar a los cambios de la pubertad y va a empezar a desarrollar ideas nuevas y empezar a atacar ideas antiguas. ¿Cómo tú le pondrías o le restringirías un videojuego? Pues mi hermano está estudiando en la primaria. Yo creo que restringiría los juegos antes de hacer la tarea. Bueno, aunque sirve también como para alentarlo a hacer su tarea. Si hace su tarea, le puedo decir, pues si haces tu tarea, te presto la consola un rato. Pero también creo que pues como es un niño y apenas, como tú dices, está entrando a la etapa de la pubertad, pues tiene que hacer otras actividades. Puede salir a hacer ejercicio o no sé, simplemente ayudar a, no sé, hacer el aseo en el hogar. Esto es lo que yo creo, ¿verdad? Y mi opinión, no sé qué puedan opinar ustedes acerca de cómo, suponiendo que mi hermano es su hermano, ¿verdad? ¿Qué harían ustedes? Sí, claro, antes de dar mi opinión, me gustaría oír la de Marlon también para nutrir un poco más las opiniones de Willy y mías. ¿Tú qué harías en su situación, Marlon? Yo contrario a lo que dice Willy, yo considero que los niños jueguen cualquier tipo de juego con cualquier clasificación puede ser una oportunidad para corregir o para promover ciertos hábitos o valores que uno intenta enseñarle. Obviamente con cierta medida, más que nada, porque incluso los juegos violentos pueden ayudarte a enseñarle al niño qué cosas no hacer y qué cosas sí hacer. Bueno, sobre todo con los juegos que pudiesen considerarse como más violentos o no aptos para niños. Creo que pueden ser una ayuda para que si el niño tiene dudas al ver eso, uno pueda corregirle y decir, sabes que eso está bien, sabes que eso está mal. Ok, entiendo. Yo te podría decir que al inicio de esta plática opinaba un poquito parecido a ti. Sin embargo, creo que hay que adaptar a los niños a la realidad. No de la misma manera que tú dices, porque creo que un niño va a entender sin que tú necesites enseñarle lo que está bien y lo que está mal. A un niño, si tú le dices robar está mal, él lo va a entender. Que lo quiera aceptar es otra cosa. Y muchas veces estos videojuegos lo único que hacen es reforzar el hecho de que lo que hacen puede hacerlo cualquier persona. Yo, al igual que Willy, también restringiría un poco los videojuegos que no son aptos, los que la clasificación te dice que no debe jugar. Y como dice él, aplicar un poquito de conductismo, de si tú realizas tus actividades en tiempo y forma, tienes la capacidad, tienes el premio, mejor dicho, tienes ese premio de jugar un rato.
al igual que lo que tú opinas sobre la ayuda de estos videojuegos violentos, Marlo, creo que también ayudan un poco a distinguir para un padre, no para un niño. Ayudan a distinguir cuándo es momento de dejar ir al niño, porque tampoco lo vas a tener jugando juegos infantiles a los 13, 14 años. En ese momento el niño ya no es un niño, el adolescente por naturaleza va a ser rebelde. Entonces, si tú le prohíbes jugar algo, más fácil va a ser que este niño lo consuma. No siempre, pero es algo que se ha demostrado varias veces. Entonces, yo creo que hay un punto, yo creo que sería el punto en el que está el hermano de Willy, ese paso entre niñez y pubertad, en el que le debes dar un poco de libertad, pero no diría que a todos los niños en general. Yo creo que hay una edad donde ya es el inicio de está bien, ahora sí puedes tocar un poquito más estos juegos que son violentos, pero no desde edades tempranas, porque también tenemos esa capacidad de asombro. Entonces, si a un niño tú le enseñas juegos con sangre, con matanza, con asesinato, con armas desde muy pequeño, su capacidad de asombro va a reducir. Entonces, cuando en su realidad pase algo violento, lo va a normalizar, y eso también es un poco deshumanizante. Entonces, a eso es a lo que yo quería llegar, que los videojuegos muchas veces deshumanizan el pensamiento, y eso es lo que no deben hacer. Pero me alegra que tengamos cada quien sus opiniones, todas son respetables, todas son aceptables, y pues como nosotros no tenemos hermanos menores, aquí el único que puede aplicar lo que cree, lo que piensa y lo que siente es Willy. Pues muchas gracias, Willy, Marlo, espero que les haya gustado esta plática, fue un poquito larga. No sé qué quisieran decirme acerca de lo que acabamos de hacer hoy. No, pues yo, bueno, creo que lo único con lo que concluiría es que pues hay que poner más atención a los jóvenes, a los niños. Hay que estar supervisando qué hacen y qué no hacen, sobre todo para darnos cuenta qué están jugando, porque uno como tutor es el que provee de ese tipo de cosas a los niños. Y fuera de eso, pues yo creo que no tengo nada más que agregar, al contrario. Y pues muchas gracias por haberme invitado. No, gracias a ti por haber aceptado la invitación. Fue algo repentino y me agradó que fuera así, porque nos toma un poco desprevenidos el tema y nos hace opinar honestamente, sin necesidad de influenciarnos por algún texto o alguna idea externa. Esta fue más un pequeño debate, compartir ideas, una retroalimentación de opiniones, y eso era en base a lo que yo quería hacer. ¿Tú, Willy, tienes algún comentario extra? Pues tengo un comentario. Yo creo que también los juegos pues pueden ser arte, ¿no crees? Porque pues es una libertad de, o sea, cada quien, bueno, más que nada los creadores de los juegos pues pueden dar su opinión, vaya. También pueden pues, hablar sobre la vida diaria o expresarse de esta, o sea, no sé, igual el Grand Theft Auto, pues ese juego pues es una parodia a las mafias, como una burla puede ser. Pero sí, yo creo que los juegos son un arte. O Sí, bueno, claro. para mí, esa es mi opinión, ¿verdad? Sí, eso tiene de demasiado sentido, porque el videojuego es una obra de arte en cuanto a lo visual, lo auditivo, incluso la música muchas veces es demasiado buena en los videojuegos. Sí, 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 claro. Y también tenemos videojuegos narrativos, tenemos historias, y dentro de esas historias hay historias demasiado buenas. Personalmente yo les querría recomendar un juego que para mí fue muy terapéutico, que se llama Shady Part of Me. Es sobre una personita que tiene depresión, y el juego, sin decirte exactamente el porqué de su depresión, te va inspirando a que vayas mejorando. Es un juego muy bueno, espero algún día lo jueguen. Y por ejemplo, en cuanto a la inspiración, tú, Marlo, ¿qué juego podrías decir que te inspira a mejorar? A mejorar. ¿Qué juego? ¿Me estás pidiendo un título en específico? Sí, algún juego que te haya marcado, que te hayas dicho, este juego es demasiado bonito para solo considerarlo un juego. Híjole, no sé. Pues, pues es que mi juego favorito en realidad es el Uncharted. Que aunque él va de ladrones y así, pues al final podríamos decir que es más bien como una metáfora de seguir tus sueños, ¿no?
Y yo creo que pues me quedaría más que nada con eso. Claro, con el trasfondo, ¿no? Ajá, sí, porque durante la trama de todos los juegos como que, digo, si bien los protagonistas saquean y roban tesoros, al final no es algo como de avaricia, es más bien siempre como aspiracional, como de, no es tanto por el tesoro, es más bien por la aventura. Eso es una metáfora quizá de aquello que dicen que no importa tanto el destino, sino el camino, ¿no? Me encanta tu frase, me encanta tu idea. Y ese juego, según yo, es muy, muy conocido. La verdad es que yo nunca lo he jugado, espero algún día hacerlo. Y pues, no, por último, pero no menos importante, Willy, ¿tú tienes algún juego que a ti te inspire, que te ayude a mejorar o que simplemente te haya marcado? Eh, la verdad es que no, pero tengo muchos juegos favoritos. Eh, no sé, puedo poner, por ejemplo, bueno, pues el Pokémon, no sé, ya sabes lo que dicen, o sea, tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Ok, ok, me parece bien. Bastante acertado el comentario. Eh, yo creo que Pokémon también es una saga que todo el mundo conoce y si no, pues algún día búsquenlos, se los dejamos aquí abajo en la pequeña descripción del podcast, Pokémon. Entonces sí, indirectamente sí es muy buena idea, muy buen pensamiento tener ese tipo de juegos. Pero bueno, les repito, muchas gracias por haber aceptado la invitación, espero les haya entretenido. Y a ustedes también, público que nos escuchó, muchas gracias por estar aquí. Espero haya sido de su agrado este podcast. Quisimos hacerlo hasta cierto punto corto para que no fuera tedioso para ustedes estar escuchando a tres personas hablando de videojuegos todo el día. Pero creo que a mí personalmente me gustaría escuchar sus opiniones, qué juegos los han marcado, si tienen algún problema con lo que dijimos, me gustaría saberlo. Entonces voy a dejar una pequeña sección para comentarios y ahí me lo podrían comentar. Muchas gracias otra vez, Marlo y Willy. Espero se hayan pasado un buen rato. No solo queda despedirse. No, gracias a ti por invitarnos. Sí, no, estuvo muy entretenido. Sobre todo, me quedo mucho con lo de la melatonina, ¿sí es? Sí, sí, melatonina, sí. Sí, como que era algo que ya sabía que no me acordaba, entonces me dio mucho gusto recordarlo. Sí, claro, yo también es algo nuevo que aprendí. Según yo, el que controlaba un poco eso del sueño era la dopamina, pero pues es bueno aprender algo nuevo y esperemos que todos hayan aprendido algo nuevo hoy. Así que muchas gracias. Esta fue la primera y esperemos que no sea la última emisión de Rada Escucha. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.